La adopción de la inteligencia artificial en la actividad parlamentaria, la alfabetización tecnológica de legisladores y funcionarios y una regulación general de su uso moderna y basada en la innovación responsable son los tres ejes centrales que el diputado nacionalista Rodrigo Goñi plantea impulsar este año, el 2026, cuando asuma en algunos días la presidencia de la Cámara de Diputados. Este y otros temas también estarán presentes este año y como siempre es un gusto recibir al diputado Rodrigo Goñi. Rodrigo, ¿cómo andás? Bienvenido. Bien, preparando la presidencia de la Cámara de Diputados, que bueno, uno de esas cosas no las puede planificar porque dependen de una cantidad de cosas que no estaban realmente en mis sueños previos, porque depende naturalmente de que se den, por ejemplo, que la lista que uno esté sea la más votada, etcétera, etcétera. Ajá. Pero bueno, y que por supuesto no depende de uno, depende de los líderes de la lista, de los compañeros, pero estamos muy contentos y con muchos proyectos, como tú decías. Creo que el tema excluyente, por decirlo rápido y corto, es la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial. Creo que todos estamos tomando conciencia de que, bueno, estamos usando casi que desde que amanecemos hasta que nos dormimos, sistemas de inteligencia artificial que, por supuesto, como sabemos todos, nos dan una cantidad de beneficios, pero también, como casi todo también en la vida, tiene muchos riesgos. Entonces, bueno, aprender a usar esa herramienta es absolutamente imprescindible y el Parlamento no puede estar ausente a ese desafío. Como tú decías también, bueno, los parlamentarios, ¿sabemos cómo funciona este sistema? No lo que deberíamos. Bueno, ese es un punto clave, Rodrigo, porque vos venís trabajando en este tema hace mucho tiempo, de hecho lo hemos hablado en alguna que otra entrevista, sé que es una de tus preocupaciones, pero ahí dijiste algo clave, porque para poder regular primero hay que entender cómo funciona, ese es como el primer paso. Es un tema muy complejo, porque además tiene una enorme cantidad de funciones, de mecanismos, hay miles de sistemas que funcionan en diferentes áreas, pero la realidad es que nos inundó. Para bien o para mal nos inundó. Buena parte de lo que elegimos, buena parte de la forma que nos informamos, ya mucho de la forma que trabajamos, estamos delegando en que la inteligencia artificial nos ayude. Eso es naturalmente lo que uno busca, ¿no? Pero está demostrando ya una cantidad de impactos en todos los órdenes que hay que atender. Hace unos días el PIT-CNT mostraba un informe del desplazamiento de cantidad de funciones, incluso de empleos. Bueno, eso es como una de las cosas más gruesas, pero también en el tema laboral no solamente tenemos que ir al desplazamiento del empleo, sino, bueno, a la posibilidad de que estos sistemas sean quienes definen a quién se va a despedir, por ejemplo, o a quién se va a elegir. Y tú, al principio la gente dice, bueno, está bien, ¿por qué no un sistema capaz que el sistema es mejor, tiene más elementos para decidir a quién despide? Lo que pasa que los sistemas funcionan en virtud de determinados criterios súper de eficiencia que no atienden, por ejemplo, el humano. Por ejemplo, hoy los algoritmos te están midiendo, nos están midiendo nuestra productividad. Bueno, nosotros podemos estar pasando por un momento, como pasamos todos en la vida, de cierta tristeza o de cierta depresión incluso. Eso nos va a llevar a que los algoritmos nos estén diciendo que nosotros estamos poco menos que abandonando el trabajo, cuando en realidad lo que nos está pasando es una situación emocional, afectiva, que nos hace que produzcamos menos. Bueno, ahí es donde uno dice, entonces el algoritmo que teóricamente está viendo cómo estás produciendo tú, qué eficiencia tenés como trabajador, en realidad no está mirando determinadas situaciones que probablemente sean pasajeras, y bueno, y ese algoritmo diga al que hay que despedir es a Rodrigo Abelman. Eso son de los
impactos que hoy se están demostrando y poniendo arriba de la mesa que hay que abordar. Yo no digo ni que hay que prohibir, ni que hay que restringir, simplemente como primer paso tenemos que saber qué está sucediendo. Cada vez más los algoritmos, reitero, deciden cuestiones de nuestra vida que, bueno, tenemos que saber por lo menos en función de qué criterios, que no son los criterios que nosotros estábamos acostumbrados a usar. Sabés que hace algunos años leí un libro, hace poco en realidad, que lo recomiendo, que se llama El Uruguay que nos debemos, que es de Ricardo Pascali, ¿no? Un libro fantástico. Él en cierta medida lo que plantea es que nos tenemos que despertar en materia de avance tecnológico, e incluso era como una especie de tirón de orejas al sistema político, porque él entendía de que este tema no estaba tan sobre la mesa, ¿no? ¿Vos tenés esa mirada, compartís eso a partir de esta inquietud, digamos? Clarísimo, que no me rezonguen mis compañeros, y yo también me incluyo. Si tú mirás el 2025, es decir, el año que acaba de terminar, cuánto tiempo, cuánta energía el Parlamento le dio a este tema, te va a dar una cifra menor al 1%. Lo que habla a las claras de que estamos o distraídos o no nos estamos animando a abordar un fenómeno que tú mirás encuestas. Hace poco miraba una encuesta de Factum que decía que el 80% de los trabajadores, está preocupado porque no se aborde desde el Parlamento este tema. Es decir, bueno, si estos sistemas realmente están arrasando con lo que viene, para bien y para mal, ¿no? Porque, bueno, te pueden llevar más rápido, y de hecho las posibilidades que en la salud, en la educación, en las posibilidades de producir, en las posibilidades de la gestión pública son enormes. ¿Por qué? Y bueno, porque procesan información. Cualquier sistema hoy está en condiciones de saber qué está pasando en las calles de Montevideo, dónde se necesita más un inspector de tránsito, dónde se necesita más un policía. Todo eso hoy los sistemas, pero te diría que hace bastante tiempo, están en condiciones de ofrecerlo. Ahora, reitero, primero que tenemos que saber cómo usarlo, y segundo, qué tipo de riesgos tiene. ¿Para qué? Para prevenirlos, como hemos hecho siempre. Claro, porque la preocupación de la población también en gran parte está en la destrucción de puestos de trabajo, de empleo, ¿no? Dice, bueno, la tecnología va a arrasar, ya de hecho algunos puestos de trabajo se ha perdido, pero la preocupación es que eso pueda aumentar, ¿no? Y ahí desde el sistema político, ¿qué es lo que se puede llegar a hacer? La eliminación de puestos de trabajo, hermano, es clarísima y va a ser creciente. De algunos. Entonces, también es cierto, se van a crear otros. Bien, ahora, se van a crear otros y se están creando otros para otras competencias distintas a las que se están eliminando. Ahí se presentan desafíos educativos, por ejemplo, laborales, ni que hablar también, sindicales también, por ejemplo. Enormes. Por eso la readecuación institucional es un tema urgente. No podemos seguir pensando en la famosa reconversión laboral para cuando el trabajador queda desempleado, porque en ese tiempo que quedó desempleado, capaz que ya cambiaron varias veces las competencias que se necesitan. ¿Cuál es la única forma que uno puede abordar inteligentemente? Y los países avanzados lo hacen. Es ir mirando permanentemente, incluso a través de estos sistemas de inteligencia artificial, qué es lo que va emergiendo, qué es lo que va cambiando. Bueno, si los sistemas educativos indudablemente están utilizando cada vez más tutorías personalizadas, por ejemplo, a través de asistentes de IA, bueno, los maestros, cómo tienen que ir adaptándose a esas nuevas herramientas, para bien del alumno. Ahora, hay que saberlas usar. Uruguay tiene ejemplos y líderes espectaculares como es Ceibal. Ceibal es un modelo en el mundo que creo que tenemos que darle muchísimo más corte y atención, porque realmente Ceibal está en la punta del mundo en todo lo que tiene que ver con la adaptación de la forma de aprender a través de estos sistemas. Incluso Ceibal siempre va un paso adelante, también con estas nuevas revoluciones que aparecen, por ejemplo, todo lo que va a ser la computación cuántica. Bueno, que nuestros niños
pero también nuestros docentes puedan hacer esa adaptación de una forma accesible, bueno, eso depende, por ejemplo, en Uruguay, de que está un Ceibal. Eso tenés que llevarlo al resto de las áreas, en la salud. Es impresionante. Bueno, entonces empiezan a aparecer ahora sistemas, regulaciones en Estados Unidos que te dicen, bueno, las recetas de un enfermo que tiene determinada enfermedad crónica, bueno, ¿por qué no utilizar sistemas que te las renueven sin necesidad de pedir hora para dentro de 3 meses, de hacer las colas para los médicos, que todos sabemos lo que eso implica también de desgaste? Bueno, los sistemas de inteligencia artificial tienen, naturalmente, todas las posibilidades de leer anticipadamente y procesar esa información y facilitar una cantidad de gestiones. Naturalmente, por lo menos por ahora, seguimos sosteniendo que la supervisión humana es necesaria, ¿no? Porque, bueno, para renovarte automáticamente recetas, debería cada tanto un médico ver si esa persona, por ejemplo, empeoró, mejoró y tiene que seguir con ese medicamento. Pero bueno, todas estas cosas están arriba de la mesa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Parlamento? El Parlamento primero, hay una sola cosa que no puede hacer, y es mirar para el costado. Hasta ahora ha estado distraído. Y el Parlamento tiene que abordar centralmente en las 3 canchas que solemos usar esa figura para que todos lo puedan entender. Primero, la de entender, como tú decías, cómo está funcionando y los impactos que está teniendo. Segundo, la adopción, si tú no podés hablar ni regular lo que tú no estás usando. Y si tú decís que es tan bueno usar y que determinados riesgos están que tú tenés que prevenir, bueno, tenés que dar el ejemplo. Por eso el Parlamento, que viene atrasado, muy atrasado, hay muchos parlamentos del mundo que vienen adoptando sistemas de inteligencia artificial para incluso crear leyes. ¿Por qué? Porque hoy cualquier sistema que usan los parlamentos avanzados tienen toda la información disponible y todos los procesos algorítmicos que te permiten decir, bueno, para Uruguay, si tú querés solucionar determinado tema ambiental con un tema climático, o un determinado tema de movilidad, o un determinado tema de inseguridad con el narcotráfico, bueno, no solamente tiene toda la información al instante de esa legislación, sino de lo que está pasando en Uruguay, sino también qué posibilidades tiene Uruguay, por ejemplo, en este caso de la seguridad, de reprimir ese delito, y te puede proponer una ley que puede ser, y quizás lo sea, mucho mejor de lo que un legislador puede proponer. Ahora, todo eso naturalmente tiene que tener ciertos resguardos. ¿Por qué? Porque echa la ley, echa la trampa. También la información que tú le estás dando a esos sistemas para que te propongan esa ley puede estar, como se dice, sesgada. Es decir, puede estar con determinada ideología, que entienda que hay que reprimir de más o hay que reprimir de menos. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Entonces la propuesta legislativa ya vendría con un sesgo que no es la mejor. Todo eso necesita ser estudiado, reflexionado y, bueno, empezar a andar. Tanto en la formación, nosotros ya tenemos para el mismo mes de marzo, enseguida que arranquemos procesos de formación intensivos muy exigentes, tenemos que aprender. Hoy todo el mundo dice, bueno, en las sociedades actuales tenemos que estar en un sistema de aprendizaje permanente. Y los legisladores también. Es decir, si los legisladores no estamos permanentemente actualizándonos, y en este caso probablemente aprendiendo las básicas de un sistema que está inundando el mundo, mal podemos responder a reclamos que van a ir creciendo, porque además, Vilmar, hay un tema que es toda la incertidumbre ante el desconocimiento de este fenómeno nuevo. Este fenómeno está explotando en los últimos 2 o 3 años a un ritmo mucho más acelerado del que nosotros podemos absorber, porque digamos, a ver, tú vas a cualquier o escuchás un podcast o vas a cualquier evento de tecnología y ves que todos los días impresionantemente nuevos descubrimientos van poniendo sobre la mesa y además accesibles a todos. Bueno, eso lleva también a que tú tengas sistemas que te permitan esa actualización.
Hay otro cambio importante de paradigma que nosotros venimos sosteniendo hace tiempo, que es ya los legisladores no podemos actuar como éramos antes, como eran antes de que, bueno, el conocimiento era mucho menor y el legislador casi que sabía de todo, ¿no? Es decir, el generalista. Y entonces los legisladores llamaban a algún experto para que les diera algún punto de vista sobre tal o cual punto. Ahora, para bien o para mal, estos fenómenos tienen que ser abordados necesariamente por varios sectores a la vez. El sector privado es el que más sabe, porque es el que está permanentemente creando nuevos sistemas, y la academia tiene toda esa expertise de ver qué es lo que sirve, de alguna manera, ir adoptando, cómo hacerlo, y también enseñar a hacerlo. Hay una cuestión que me parece importante, que vos planteás una regulación y no prohibir, ¿no? Porque acá siempre hay como un choque, o a veces mucha gente entiende de que, bueno, se está prohibiendo. Viste que, por ejemplo, en estos últimos tiempos se está discutiendo el uso del celular en los salones de clase también, y allí hay una discusión si hay que prohibir o hay que regular. Vos planteás la regulación de esto. Sí, pero viste qué bueno ese ejemplo que trae Bima. Es decir, hasta hace 2 años, el que planteaba prohibir los celulares en clase, poco menos que le decían que era un dinosaurio. Y había que animarse, había que ser muy guapo para animarse. Hoy, Australia, es decir, no quiero nombrar un país para no ser discriminatorio, pero Australia, que es un país de avanzada, lo hacen otros países, Finlandia, etcétera, pero el que lo hizo en forma más estricta, Australia prohíbe el acceso de redes sociales a menores de 16 años, a redes sociales, a las más importantes. ¿Por qué? Porque tiene evidencia científica que las redes, las principales, tienen mecanismos que te llevan a una adicción y a un deterioro incluso de la salud mental, que bueno, frente a esas evidencias tenemos que tomar precauciones, porque uno dice, las redes que te permiten informarte y las redes que te permiten interactuar, sí, pero las evidencias están demostrando que tienen sus riesgos y muy graves, al punto de que se prohíben. Con el tema de las escuelas, lo mismo. Muchos países con reglas internas, sobre todo a nivel del sector educativo, están impidiendo o poniendo serias restricciones al uso del celular. ¿Por qué? Porque hay estudios y evidencias por las principales universidades del mundo que ya demuestran, acá también en Uruguay se demostró, que el niño y el adolescente pierde capacidad de aprender, ni más ni menos. Entonces, y las capacidades de aprender que se pierden a esa edad no se recuperan nunca más. Entonces, frente a esos efectos que se están demostrando, uno tiene que tomar precauciones. Todo muy nuevo. Ahora, estamos hablando de daños importantes que hay que prevenir. ¿Para qué? Para poder usar todo ese enorme potencial que tiene, sin ninguna duda, impresionante, la capacidad que tienen los sistemas de inteligencia artificial para hacer nuevos descubrimientos en la salud, las mejores en los tratamientos de salud son impresionantes. Ahora, tenemos que buscar ese equilibrio. Y como tú decías, el camino no es ni prohibir, ni dejar que se pueda hacer cualquier cosa. Hay que aprender a usar esos sistemas y poner ciertos límites. Por ejemplo, en el tema de salud, que hablábamos al comienzo, hoy se usa muchísimo y con una enorme potencial beneficioso para todo el tema de la imagenología, ¿no? Es decir, hoy los sistemas de inteligencia artificial permiten ver en una placa o en cualquier estudio, una tomografía, etcétera, situaciones emergentes de alguna enfermedad que quizás el ojo humano le es muy difícil poder constatarlo. Ahora, eso está buenísimo y hay que autorizar a que esos sistemas puedan funcionar. Naturalmente, por lo menos, reitero, hasta ahora tenemos que buscar determinadas regulaciones que digan, pero tiene que haber un médico o un especialista que sea el último en dar ese diagnóstico y responsabilizarse por él. Entonces, en esa transición es la que estamos, una transición que tiene que hacerse con espíritu bien abierto, bien creativo, pero con mucha responsabilidad. Y también
y también, ¿por qué no decirlo?, a un fenómeno que va muy, muy acelerado, bueno, ponerle un poquito de ritmo para tomar ciertas precauciones me parece que no es nada descabellado. Yo sé que esto algunos te pueden decir, este quiere frenar la innovación. Bueno, yo lo que quiero no es frenar la innovación, es preservar lo humano, la reserva de humanidad, que hasta ahora era el criterio dominante, es decir, que siempre el responsable era la persona, el humano que terminaba haciendo un diagnóstico, por ejemplo, bueno, que no se pierda del todo. Esa es la línea de equilibrio la que Uruguay tiene que seguir. Tenemos que ir terminando porque sé que tenés otro compromiso y aprovecho además también para agradecerte porque te hiciste un ratito para venir a charlar con nosotros. En el final, y seguramente lo vamos a seguir más adelante porque esto podría dedicarle un tiempo y un programa entero, hay un actor importante acá que es la GESIC, y esto lo conecto con otro tema importantísimo que genera preocupación, que son los ciberdelitos, ¿no? Y la ciberseguridad. Uruguay ha recibido ataques en el último tiempo. Ojalá que no, pero puede llegar a darse que tengamos más en el futuro y que esto también vaya incrementándose. ¿Qué lectura tenés sobre el final en este tema? A ver, el crecimiento del ciberdelito, que es aquella actividad delictiva que afecta a la persona, ¿no? Por ejemplo, una estafa, un fraude, un robo de identidad. Y eso es una área, digamos, lo que se llama la ciberdelincuencia, que por supuesto está creciendo exponencialmente, al punto que se dice que es el sector de la economía que más crece, valga la figura. Y después está, y que por supuesto hay que aumentar y adaptarse a ese crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque no podemos seguir teniendo una o dos fiscalías, porque no podemos seguir teniendo algún departamento pequeño como tenemos hoy, que hacen un trabajo excepcional, pero hacen un trabajo excepcional para lo que era muchísimo menos de lo que día a día es. Es decir, tenemos que adaptar acrecentando la defensa de los ciudadanos, y para eso fiscalías especializadas, para eso también una policía que tiene que tener mucho más herramientas y mucho más personal para eso, porque va a ser el principal foco delictivo. Y después está el otro gran tema, que es la ciberseguridad. La ciberseguridad tiene que ver con cuando te entran a una infraestructura informática, por ejemplo. A mí el caso que más me gusta es cuando te entran a un hospital o a un sanatorio. Te entran a un sanatorio, te roban todos los datos, te frenan el sistema y bueno, tú no podés por ejemplo, ni operar, para decirte algo bien concreto. Entonces, ¿por qué lo hacen? Delictivamente. El hackeo lo que busca es, digamos, trancarte tu sistema, o robarte todos los datos de tal forma que tú no puedas dar los servicios básicos. Eso es gravísimo porque esto va creciendo, y cuando tú ves que cada vez más empresas enormes, por ejemplo Meta hace poco, ¿no? Te entran y te hackean. Bueno, si no nos adaptamos, Uruguay no está, nosotros venimos gritamos en el presupuesto porque no se le daba a la ciberseguridad, tampoco a la ciberdelincuencia, los recursos que tienen que tener. A veces la gente dice, no le dé más recursos. Sí, porque en el fondo es para la defensa de los ciudadanos, tanto en la parte personal como en la parte colectiva. Y esto también, para terminar, AGESIC, que es quien debe liderar todo este proceso, bueno, increíblemente, insólitamente, hoy quedó sin director en un episodio muy oscuro, que fue denunciado incluso por el director que fue cesado, al que se le pidió la renuncia. Y AGESIC hoy no puede estar sin director. Es realmente una muestra, un símbolo de cómo, de qué poca corte se le da a estos organismos que pasan a ser cada día más claves para la protección ciudadana. Ahí hace referencia a la renuncia, a la salida de Daniel Mordecki, director de la GESIC, por diferencias con el director de la presidencia, ¿no? Que ha generado, repercusiones también. Pero ya llevamos un mes y pico, 2 meses que no puede, no. Es absolutamente inadmisible e inaceptable. Diputado Rodrigo Goñi, gracias por tu tiempo y tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias y buen año para todos.